¿verdad? Es más explicado, es más amplio. Y las citas de leyes son solo aquellas, ¿verdad? En las cuales, ¿verdad? En las cuales, pues se lleva eh, el trámite o el procedimiento como tal, ¿verdad? El trámite o el procedimiento como tal. Esa es la diferencia entre cita, entre fundamento de derecho y cita de leyes. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué pasa si entonces a nuestra petición la resuelven desfavorablemente? Cuando nuestra petición la resuelven desfavorablemente, nosotros podemos impugnar nuestra petición, la resolución que nos están emitiendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los recursos de revocatoria y de reposición. De revocatoria y de reposición. ¿Ah? De revocatoria y de reposición. No sé si me comenta alguien por aquí que no me escucha, no sé si es solo la persona o si los demás también. Ah, va. Se escucha Muy bien, bien, bueno, licenciado. muy bien, bueno. Entonces, mis Perfecto. amigos, entonces, cuando nos resuelven desfavorablemente, nosotros tenemos el derecho a impugnar esa resolución a través de los recursos de revocatoria o de reposición. Esa impugnación es aún en la vía administrativa o gubernativa, ¿verdad? ¿Verdad? Les voy a volver a compartir por acá. ¿Se recuerdan ahí del esquemita del contenido, ¿verdad? Del derecho procesal administrativo. Aún seguimos en esta segunda columna, en la primera columna roja. Aún seguimos acá. Vía administrativo-gubernativa, el procedimiento administrativo, que es lo que acabamos de terminar de ver. Ahora vamos al 2.2, los recursos administrativos generales. Hay específicos, pero ahorita vamos a iniciar solo con los generales, que es el recurso de revocatoria y reposición. Todavía no nos vamos a la vía judicial, aún no nos vamos a tribunales. Seguimos aún en la vía administrativa dentro del mismo órgano administrativo. No nos hemos salido de la institución. No nos hemos ido de la institución todavía. Es para que estemos siempre claros de que a pesar de que hablamos de impugnaciones, son impugnaciones administrativas, siempre en esta vía administrativa o gubernativa. Bueno, continuando entonces, mis amigos. Por acá me pregunta alguien que en algunos lugares piden aclaración y ampliación. Eso depende de dónde, de en qué lugar sea. Ya vamos a platicar de eso, porque en algunas instituciones tienen otros nombres, ¿verdad? En algunas instituciones tienen otros nombres. Pues bueno, cuando vamos a impugnar entonces, vamos a aplicar o vamos a presentar un recurso de reposición o de revocatoria, dependiendo cuál sea el caso. Pero, ¿qué son los recursos administrativos? ¿Qué son los recursos administrativos? Pues bueno, los recursos administrativos son procedimientos que deben sustanciarse, ojo con esto, ante la autoridad administrativa, ¿verdad? Es decir, ante quien emitió la resolución. Y ojo también con esto, antes de iniciarse una acción por la vía judicial. Aún no nos vamos a tribunales. Si nos vamos a tribunales con nuestra resolución del procedimiento administrativo desfavorable, nos van a rechazar. Aún no procede. Tenemos que agotar esta vía administrativa. Tenemos que presentar nuestros recursos. Tenemos que presentar nuestros recursos. A los recursos también, ¿verdad? Se les suele conocer como vía administrativa o vía gubernamental. Como lo platicamos hace unos segundos, ¿verdad? Ustedes seguimos siempre en esa segunda columna, la vía administrativa o vía judicial. ¿Verdad? Todas las resoluciones administrativas se pueden impugnar a través de los recursos administrativos. Que se les queden bien los conceptos, mis amigos, que se les queden bien los términos para que no los confundan.
Hay petición administrativa, hay procedimiento administrativo y hay recursos administrativos. Para que no se vayan a confundir ustedes en el examen, por favor. Oyen, son cosas diferentes. Petición, procedimiento y recursos administrativos. Que tengan bien clara, ¿verdad? Las diferencias entre cada uno. Bueno, pues los recursos administrativos, como les digo, son los medios en los cuales podemos impugnar una resolución administrativa, es decir, cuando a nosotros nos dice que no una institución. Pero no solamente procede cuando nos resuelven desfavorablemente, también puede proceder cuando a alguien más le han resuelto favorablemente, pero esa resolución perjudica nuestros intereses o nuestros derechos. Cuando es así, nosotros podemos también interponer un recurso de revocatoria o de reposición. Como les digo, es por dos causas. O nos resuelven desfavorablemente, o bien a alguien más le resolvieron favorablemente, pero nos afecta. Y tenemos el derecho a impugnar. Y tenemos el derecho a impugnar. ¿Cuál es el objeto de interponer un recurso administrativo? ¿Ah? Pues bueno, es solicitarle que haga uso de su poder de revocatoria sobre una resolución. ¿Se recuerdan ustedes en su ya lejano Derecho Administrativo 1 cuando platicamos acerca de los poderes de la competencia administrativa? Había un poder que era poder de revocatoria. Acá nosotros lo que necesitamos es de que la autoridad haga uso de ese poder para dejar sin efecto una resolución, bueno, no solo para dejarla sin efecto, sino para que emita una nueva que sí nos favorezca. Para que emita una nueva que sí nos favorezca, ¿verdad? ¿Ante quién se interpone un recurso de revocatoria o de reposición? Bueno, se interpone ante la misma autoridad que emite el acto administrativo, es decir, la misma autoridad que emite la resolución, la misma autoridad que firma la resolución. Ante esa misma autoridad se interpone el recurso. Aquí algo bien curioso. ¿Requiere auxilio de abogado? No. La interposición de los recursos administrativos no requiere de auxilio de abogado. Sin embargo, vamos a platicar ahorita adelantito de algunas cuestiones que se presentan en el trámite o en el diligenciamiento de los recursos. Bueno, ¿cuáles son los recursos administrativos generales? Bueno, tenemos el recurso de revocatoria y tenemos el recurso de reposición. El recurso de revocatoria está regulado en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y es el recurso que procede en contra de resoluciones dictadas por una autoridad administrativa que tenga un superior jerárquico. Es decir, por una autoridad que tiene un jefe. Así de simple. Contra resoluciones que emite una autoridad que tiene un jefe. Y el recurso de reposición se interpone en contra de las resoluciones dictadas por ministros o una autoridad administrativa superior, no importa si es individual o si es colegiada. Es decir, contra la resolución que emite una autoridad que no tiene jefe. ¿Qué es el jefe de jefes? Pues recuerde usted ahí de la canción, recuerde usted de la canción. La reposición es contra el jefe de jefes. La revocatoria es contra alguien que tiene jefe. Así de simple. Al recurso de revocatoria doctrinariamente se le conoce como recurso de alzada o revisión jerárquica. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, se interpone ante la misma autoridad que emitió la resolución, no va a ser esta la que va a conocer el recurso, sino que va a ser su autoridad superior. Lo va a alzar, lo va a elevar. Entonces la revisión va a ser una revisión jerárquica que va a ir de arriba
hacia abajo. Usted le interpone ante la misma autoridad que emitió la resolución. Este lo va a elevar. Entonces, el que está arriba va a supervisar, va a revisar la actividad del órgano inferior. Por eso se le conoce como alzada o revisión jerárquica. Mientras que al recurso de reposición se le conoce ordinariamente como recurso de reconsideración o recurso gracioso. ¿Por qué? Como el recurso de reposición se interpone ante el jefe de jefes, este no va a elevarlo a ninguno, lo va a conocer él mismo. Entonces va a repensar su resolución, la va a reconsiderar. Y por eso también se le conoce como gracioso, porque parece incluso cómico a veces de que quien ya nos dijo que no, ¿verdad? A quien ya nos dijo que no, le estemos requiriendo que vuelva a pensar y que vuelva a replantear su resolución para ver si nos resuelve favorablemente ahora. Vámonos, vámonos al artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vamos a ver si es cierto lo que está ahí en el material, si el artículo 7 es el que regula el recurso de revocatoria. Bueno, el artículo 7 nos establece recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Hasta ahí llegamos ahorita. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? Que tenemos ahí, pues, el recurso de revocatoria en el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ahora vamos a ver entonces el artículo 9. El artículo 9 nos establece el recurso de reposición contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, el jefe de jefes, ¿verdad ustedes? Individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse el recurso de reposición. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? En el artículo 7 está regulado el recurso de revocatoria y en el artículo 9 el recurso de reposición. De reposición. La ley establece, ¿verdad?, que los recursos de revocatoria y reposición son los únicos medios para impugnar, ¿verdad?, ordinariamente a cualquier actividad administrativa. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿verdad? Hay algunas excepciones, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. En el artículo, quiero que le pongamos atención a esto. Artículo 17 bis, excepciones. Se exceptúa en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario, respectivamente. Bueno, fíjense mis amigos, como ustedes recordarán que platicamos un poquito acerca de cómo fue la historia de que se aprobó la ley de lo contencioso administrativo y que al final, como no se dio la aprobación por mayoría calificada en el Congreso de la República, pues ya no fue obligatoria esa aplicación para todas las instituciones. Derivado de eso, hay muchos más procedimientos de revocatoria o de reposición en otras instituciones que los vamos a ir conociendo uno por uno. Entonces, este artículo 17 bis prácticamente, ¿verdad? Prácticamente, pues quedó casi que en desuso. Quedó casi que en desuso a ustedes. Pero se les pasó y no la reformaron tampoco y ahí quedó. Entonces, como les digo, por excepción establecido en la ley, solo conocemos
materia laboral y materia tributaria. La aplicación de la ley de lo contencioso. Por especialidad o especificidad, ¿verdad? Vamos a conocer otros recursos que vamos a ir tratando uno por uno más adelante. Pero por excepción, solo materia laboral y materia tributaria, ¿verdad? Para que no nos confundamos, para que no nos confundamos. Es por excepción, es por excepción. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuáles son los requisitos para presentar un recurso de revocatoria o de reposición? Estos requisitos los encontramos en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Pero antes, vamos a ver una pequeña observación que tenemos acá. Acá entonces, la ley establece que el interesado, es decir, cualquier persona que tenga interés, deberá impugnar la resolución a través de un memorial. A través de un memorial. Bueno, primero vamos a ir paso a paso de lo que estamos leyendo acá. El interesado. Ya vimos que el interesado podemos ser nosotros porque resolvieron desfavorablemente o podemos ser nosotros porque a alguien más le resolvieron favorablemente, pero esa resolución afecta nuestros derechos. Pero eso es el interesado. Cualquier persona que tenga interés. Bueno, deberá impugnar la resolución a través de un memorial. Es decir, ahí sí tenemos que redactar y presentar nuestra impugnación por escrito. Sin embargo, hay algunos órganos administrativos, es decir, algunas instituciones que han adoptado la utilización de formularios para interponer los recursos. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Tenemos en la Universidad de San Carlos y en la Contraloría General de Cuentas. En la Universidad de San Carlos, antes, ¿verdad? Hace algunos años, en algunos procedimientos que se realizaban ante el registro de estadística, pues si usted no estaba de acuerdo, usted podía impugnarlos a través de la interposición de un recurso. Ahí le pasaban a usted una hojita que era un como formulario, ahí ponía usted sus datos, los datos de la resolución que estaba impugnando, el motivo por el cual estaba impugnando y procedía a su recurso, ¿verdad? Le daban trámite a su recurso. Actualmente creo que ya no se está aplicando por el tema de la virtualidad, creo que ya no se está aplicando. Y en la Contraloría General de Cuentas también se aplica esto, especialmente cuando se notifican sanciones. Me encanta eso porque le notifican su sanción y usted dice, bueno, y de una vez le preguntan, ¿y va a apelar? Pues sí, dice usted, y de una vez le pasan su hojita y usted pone sus datos, es un formulario igual, ¿verdad? Usted pone sus datos, los datos de la resolución, el por qué está impugnando la resolución y qué es lo que espera. Y ahí, que para mí realmente es una opción bastante eh, positiva porque se está tramitando una impugnación de manera muy sencilla, ¿verdad? Ustedes, de manera muy sencilla, tratando de apoyar al administrado. Sin embargo, pues no en todos los lugares es así, en la mayoría de lugares hay que interponer nuestros recursos a través de un memorial. Vamos al artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Bueno, al artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. La Ley de lo Contencioso. Bueno, el artículo 11, fíjense pues cómo inicia el artículo 11, el epígrafe requisitos. ¿Y cómo inicia la redacción del artículo? En el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y reposición. En el memorial, es decir, si tenemos que presentar algo por escrito. Ahora entonces ustedes, si vimos acá anteriormente que no requiere de auxilio de abogado, no es obligatorio que un abogado auxilie para interponer los recursos. ¿Creen ustedes que todo el mundo tiene el conocimiento para redactar un memorial? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Y no, licenciado.
Que no, No, ¿verdad ustedes? muy difícil. Si nosotros apenas podemos, Mira, ¿no? nosotros, Si imagínense, nosotros apenas Sí, podemos, cabal, apenas. si nosotros apenas, y es lógico porque no tenemos práctica, es lógico porque no tenemos práctica, pero por lo menos ya sabemos requisitos y nos tiramos al agua y lo hacemos. Pero ¿qué pasa, mis amigos, con el ciudadano común, con el administrado que apenas si tiene para su pasaje para llegar a la MUNI, al ministerio, lo que sea? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La mayoría, mis amigos, y lamentablemente así sucede, la mayoría le notifican su resolución en sentido desfavorable y se va para su casa y ahí se queda. La mayoría. El que tiene cierto conocimiento o el que tiene recursos, ¿verdad? O el que tiene recursos, pues pregunta o dice, bueno, ¿qué puedo hacer? O bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? Y fíjense cómo es esto, ustedes, cómo es de cruel la misma administración y cómo es de tramposa también la misma administración. Y sucede mucho ustedes en los pueblos, en las municipalidades. Es increíble ustedes. Llega el pobre administrado que llega apenas de una aldea que le queda 2 horas, llega a la MUNI y le dicen que no. Como siempre, ¿verdad? Ustedes en recepción, todos bien amables. Aquí está, firme, de recibido. Y la recibe. Le dijeron que no. Y ahí se queda usted, y ahí se queda. Y ahí se queda ustedes. Pero fíjense, mis amigos, que cómo es de terrible la administración o lo que se presenta en las mismas administraciones, que muchas veces, ¿verdad? Que muchas veces las mismas personas de recepción orientan a la persona para ver qué puede hacer. Y más cuando es una persona que sí es conocida, o es una persona que sí tiene recursos, ustedes. Llega el famoso don Pedrito a ver qué le dijeron respecto a su solicitud de licencia de construcción. Y le dijeron que no, ¿ah? ¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambia la cosa? La persona de recepción está, ay, mire, don Pedrito, aquí está, pero mire qué pena, pero le dijeron que no, don Pedrito, les. Y así hasta agacha la cara a usted. Es increíble, pero así funciona. Pero le dijeron que no. Y entonces don Pedrito dice, mire, pero yo necesito construir, porque, o sea, necesito un otro cuarto. Mire, pues, le dice todavía. La vez pasada, don Juanito, el de la carnicería, les también le dijeron que no. Y él se fue allá con el licenciado, con el licenciado el que está allá en la calle del Recuerdo, en el barrio del Olvido, le dicen. Así son los nombres en los pueblos de ustedes. Así son los nombres en los pueblos de ustedes, la calle del Recuerdo, el barrio del Olvido. Y él le hizo un documento, fíjese, el licenciado le hizo un documento y lo vino a presentar, fíjese. Y después le dijeron que sí. Pero fíjense ustedes cómo son en las administraciones, que ahí se hasta le estaba diciendo qué hacer, dónde ir, etcétera. ¿Va usted? Bueno, si don Pedrito tiene recursos para ir con el abogado, si no, ¿qué va a hacer? Quedarse con su resolución negativa, ¿va usted? Eso es lo que sucede en las administraciones. Ahí tiene usted nuevamente otra tarea. Si algún día, Dios primero, alguno de ustedes llega a ser diputado al Congreso de la República, ahí hay algo en lo que hay que trabajar, ¿ve? Hay algo en lo que hay que trabajar. Hay que hacer la administración más sencilla. Si estamos hablando de derecho administrativo, y si el derecho administrativo lo que busca es ponerle un límite a la actividad que tiene el Estado de administrar todos los recursos, pues no debería ser así, ¿va ustedes? Debería ser más sencillo. Claro, a nosotros como abogados nos interesa, nos conviene. Por supuesto que nos conviene. Va a llegar la persona, ¿verdad? Va a llegar la persona con usted y le va a decir, fíjese, Eli, que me dijeron que no, entonces, ¿qué hago? Usted ya le va a decir, porque como usted ya estudió Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo, entonces usted le va a decir, no, hay que impugnar
Interpongamos un recurso, ahorita se lo redacto y todo, y lógico que le va a cobrar, ¿va? Como abogado nos conviene, como administrados, no. Y el derecho administrativo lo que tiene que buscar es hacer más fácil la administración para todos. Si no, ¿de qué bien común estamos hablando a ustedes? Pero bueno, entonces, mis amigos, el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso establece algunos requisitos que debe contener este memorial de interposición de los recursos. Primero, la autoridad a quien se dirige, ¿ya? La autoridad a quien se dirige. La autoridad a quien se dirige. Sea el ministro, sea el consejo municipal, sea la junta directiva o el consejo directivo, ¿verdad? Sea cual sea, la autoridad a quien se dirige. Según, estamos en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Segundo, el nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones. Tercero, la identificación precisa de la resolución que impugna y la fecha de la notificación de la misma. Cuarto, la exposición de los motivos por los cuales se recurre. Quinto, el sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse en sustitución de la impugnada. Y sexto, el lugar, fecha y firma del recurrente. Y vean lo que establece acá. O su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Otra vez, ustedes. Si no sabe o no puede firmar es porque no sabe leer y no sabe escribir. Entonces, ¿cómo va a redactar un memorial, va ustedes? Pero bueno, fíjense que hablando de esto, yo en la maestría de Derecho Administrativo le pregunté a uno de los maestros que participó en la revisión, digamos, de esta ley, que fue el maestro Hugo Calderón. Y le preguntaba, mire, pero ¿por qué quedó eso así? ¿Por qué quedó eso así? Si se supone que estamos viendo la sencillez, si estamos viendo que la administración sea pues más expedita, que esté al alcance de todos. Y no me supo contestar usted. Y no me supo contestar. Pero bueno, usted se... Entonces, mis amigos, eh, acá me preguntan algo. ¿Este memorial lleva timbres? No, no lleva timbres. No lleva timbre forense. No lleva timbre forense. Porque se supone que si no es obligatoria el auxilio de abogado, no debe llevar timbre forense. De hecho, usted cuando redacte un recurso de revocatoria o de reposición para alguien, pues no es necesario siquiera que usted lo firme. Lo va a firmar el peticionario, el interesado. No es necesario siquiera que usted lo firme. Y si usted lo firma, no es necesario que usted le ponga timbre porque no es necesario el auxilio de abogado. No se lo pueden rechazar porque no lleve timbre forense, aunque usted lo firme como abogado. No es necesario. No es necesario. Bien, continuando entonces, mis amigos, la resolución del recurso debe ser, ¿verdad? Debe ser exacta, precisa y técnica. ¿A qué se refiere en que debe ser exacta, precisa y técnica? Bueno, debe ser exacta porque debe resolver lo que le estamos pidiendo. Debe ser precisa porque no debe redundar mucho. Tiene que ir al punto, a ustedes. No tiene que hablar tanto. Y debe ser técnica porque sí debe llevar ciertos formalismos. Si usted está como asesor del órgano administrativo, usted ya tiene el conocimiento para resolver de una manera. Ya vimos los requisitos para una resolución administrativa, ¿verdad? Ustedes, entonces, usted ya tiene esa tecnicidad, ese conocimiento para redactarlo de una manera más formal, más técnica. ¿Ya? Más formal y más técnica. Me preguntan si un desistimiento sí lleva timbre, Lick.
El desistimiento, mis amigos, acá en la vía administrativa no existe. En la vía administrativa el desistimiento no existe. Simplemente con que usted deje de accionar, se recuerdan ustedes de que el procedimiento se puede archivar a los 6 meses. Y con eso ya deja sin efecto usted su petición. Acá no hay desistimiento. Acá no hay desistimiento. Simplemente usted deja de accionar. Si usted quisiera, por supuesto que se puede presentar un documento en el cual desiste, que tampoco es necesario que lleve timbre. Que tampoco es necesario que lleve timbre. ¿Por qué no debe llevar timbre? Porque estamos en la vía administrativa. No hemos llegado a la vía jurisdiccional. No estamos en tribunales. Estamos en la vía administrativa. Por eso es de que acá no nos obligan a que haya asesoría de abogado o auxilio de abogado y por supuesto tampoco de que lleven timbres. En teoría, ustedes pues ya vieron de que se va confundiendo la cosa, pero los timbres no van acá en este tipo de memoriales. Bueno, les platicaba entonces que la resolución de los recursos debe ser exacta, precisa y técnica. Exacta porque debe resolver lo que le estamos pidiendo. Precisa porque no debe redundar. Y técnica porque debe cumplir con ciertos formalismos. Al agotamiento de la vía administrativa, es decir, de los recursos administrativos, se le conoce, ¿verdad?, como cosa decidida administrativa. Cosa decidida administrativa. No es cosa juzgada. Aquí no estamos ante un juez. Estamos ante una autoridad administrativa. Entonces es cosa decidida administrativa. No se vayan a confundir, por favor. No se vayan a confundir, por favor. Porque hay alguien que me pregunta, en el registro de propiedad intelectual, sí. Sí, pero ahí es porque aplican algunos formularios y en algunos procedimientos esa obligatoriedad. Por supuesto que se puede impugnar, pero va a perder usted más tiempo en impugnar que en pegarle el timbre de un quetzalba. Pero sí es cierto, en el registro de la propiedad intelectual sí piden ese timbre forense. Pues bien, entonces mis amigos, a esto se le conoce, o a esta resolución del recurso de revocatoria o de reposición, se le conoce como cosa decidida administrativa. ¿Se puede impugnar la resolución de un recurso administrativo? Sí, todos son impugnables y son impugnables a partir de su notificación. ¿Y cómo se impugnan? Ahí entonces sí ya hablamos de un procedimiento perdón, de un proceso contencioso administrativo. Ahí sí ya nos vamos a la vía judicial. Ahí sí ya nos vamos a tribunales. Pero hoy no vamos a ver todavía eso. Nos vamos a quedar acá en la resolución de los recursos de revocatoria y de reposición. El esquema lo vamos a ver en la próxima clase presencial, el próximo martes, primero Dios, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Por favor. ¿Dudas o No, preguntas? Los no, escucho, mis licenciado. amigos. No, licenciado, No, todo muy licenciado, gracias. No, todo claro. Todo Licenciado, claro. buenas ¿Cuál es el noches. plazo para impugnar una resolución administrativa? El plazo es de 5 días. Lo vamos a ver la próxima semana cuando ya miremos el trámite o el esquema. Hoy ahí sí vamos a ver paso por paso cuál es el procedimiento de los recursos de revocatoria y reposición. Ahorita solo estamos viendo lo doctrinario, pero son 5 días para que ya lo lleven ahí en la mente. ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? Licenciado, buenas noches. Adelante, mi amigo. Esta es otra duda. ¿Será que me puedo quedar al final de la clase para platicarle una situación? Sí, sí viene el tema, pero al final de la clase. Sí, 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 correcto. Ya le había dado respuesta por ahí en el chat, pero Sí, con Lick, es mucho que lo que gusto, pasa con es que mucho se me gusto. reinició el dispositivo, pero muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, mis amigos, entonces eh, lo dejamos por acá en esta noche. Vayan a tomarse su cafecito, su panito. Yo espero verlos el próximo martes allá en el S2, ¿verdad? Y pues les deseo que tengan siempre una excelente semana. Oyen.